Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a proseguir con nuestro avance. Están viendo la pantalla compartida con los apuntes, ¿no es verdad? Con un ejercicio de cerchas, que es lo que nos toca ver ahora, ¿correcto? Sí, Inge, Eso es, gracias. Bueno, recuerden que está ya planificado el primer examen para la próxima semana, ¿de acuerdo? El próximo viernes a esta hora vamos a estar llevando adelante el primer examen teórico, ya, es decir, de los ejercicios de Hibbeler. Y la subsiguiente semana, a la misma hora, se va a estar haciendo el examen de SAP, ¿ya? Eh, este fin de semana yo les voy a dejar unos cuantos ejercicios para que puedan trabajar, pero en esencia son los problemas de fin de capítulo de Hibbeler lo que necesitan repasar. Desde el método de la doble integración hasta lo que vamos a ver el día de hoy, que son las cerchas por el método de fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, concluyan con la preparación del examen. En cuanto a las prácticas, que van a ser dos para este primer parcial, la primera ya pasó, sin embargo, eh, si aún no la han entregado, el sistema sigue abierto, ya pueden entregar el momento en que lo tengan. Pero el plazo último va a ser el día del examen de SAP, que llega a ser, como les digo, en 2 semanas. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta que las notas únicamente yo les voy a devolver a quienes tengan las prácticas completas, ¿no? O sea, que me hayan entregado las prácticas. ¿Ya? Eso es bien importante. A lo largo de estos días, varios me han estado entregando, casi eh, de forma continua, va entregando uno, luego entrega otro y así sucesivamente, lo cual está muy bien. ¿De acuerdo? Esta modalidad en la que estamos trabajando a distancia eh, se presta a esta situación, ¿no? Como que cada estudiante tiene la posibilidad de escoger sus tiempos como mejor le convenga, ¿no? Organizará todas sus materias, los trabajos, etcétera. Entonces, la exigencia mía es simplemente que me entreguen las dos prácticas hasta el día del examen de SAP como último plazo. ¿De acuerdo? Bueno, si hubiese alguna consulta, algo que quieran que se aclare antes de arrancar con el ejemplo. ¿No? Muy bien, entonces empiezo. Basado en el texto de Hibbeler, vamos a ver cómo se aplica el método de fuerzas a la resolución de cerchas hiperestáticas. Recuerden que para cerchas isostáticas se puede aplicar sin ningún problema el método de nodos o el método de secciones como vieron en isostáticas. En este caso, la cercha que ven en la pantalla, rápidamente uno puede hacer el conteo de cuántas incógnitas tiene. Recuerden que las incógnitas son, en principio, las reacciones. Mirando los apoyos, uno ve que hay 3 reacciones. Y a eso hay que sumarle cada una de las barras, ¿no es verdad? Porque para tener completo el análisis de la cercha requerimos tanto las reacciones como las fuerzas en cada una de las barras. Entonces, todo eso sumado sería el número de incógnitas. Y el número de ecuaciones, bueno, tenemos 2 ecuaciones de la estática por cada nodo, ¿no es verdad? 2 por cada nodo. Entonces, si acá contamos, en total tenemos 5 nodos, por lo tanto, 10 ecuaciones. ¿Ya? Por lo tanto, el problema solo podría admitir 10 incógnitas, pero si uno se pone a contar las barras, vamos a intentar hacerlo así, tenemos, a ver, en el contorno 2, 3, 4, 5 en el perímetro, 6, 7 y 8 interiores. 8 barras más las 3 reacciones que hay que calcular hacen un total de 11. 11 incógnitas y solamente 10 ecuaciones. Eso significa que por mucho que usemos el método que fuere, no se va a poder terminar de resolver la cercha. ¿De acuerdo? Alguna o algunas barras van a quedar sin solución, sin saber a qué fuerza están sometidas. Bueno,
¿Cómo se salva esa situación? Es con un procedimiento idéntico al que hemos visto en vigas y en pórticos. Vamos a leer el problema tal como viene en el texto. Dice, determine la fuerza en el elemento AD de la cercha. El AD es este que podemos apreciar acá. El área de sección transversal de cada barra se muestra en la figura. Ahí está, en pulgadas al cuadrado. Asuma, nos dice, que los elementos están articulados en sus extremos. Eso asumimos siempre en cerchas y equivale a decir que los esfuerzos son solamente axiales, que en la práctica funciona bastante bien. Ese supuesto está bastante bien. Cuando uno está haciendo una modelación en SAP, y lo digo esto entre paréntesis, tiene que liberar los momentos en todas las barras, en los extremos de las barras para que esta condición sea considerada. Bueno, nos piden tomar un módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 3 kSI, que es el módulo del acero, y utilizar el método de fuerzas. Notamos que hay un par de fuerzas externas, 5 kilolibras y 4 kilolibras, como se ve en la figura. ¿En qué consiste el método? El método es muy parecido al que hemos visto en vigas y en pórticos. Vamos a deshacernos, en principio, de el número de barras o de reacciones que sean necesarios hasta que tengamos igual número de ecuaciones que de incógnitas. Como acabamos de contar y nos está sobrando solo una incógnita, entonces basta con que nos deshagamos de una barra. En el caso de las cerchas, uno puede eliminar ya sea un apoyo, es decir, una restricción en un apoyo, o puede eliminar alguna de las barras. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? El método funciona igual eliminando cualquiera de las barras. Sin embargo, en este ejercicio, fíjense que la pregunta pide calcular la fuerza en el elemento AD, solo en esta diagonal AD. No se está pidiendo calcular en toda la cercha. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eliminar justamente la barra AD, para que sea esa fuerza la primera en ser calculada. Ahora, el razonamiento es el siguiente. Esta barra AD no sabemos a priori si está en tracción o está en compresión. Se puede hacer un análisis mirando cómo van las cargas y los apoyos y tratar de anticipar si va a ser uno o el otro caso. Pero no siempre eso es posible. Acá podríamos hacer el intento. A ver, tratemos de ver si esta barra va a estar en tracción o en compresión. Noten que este apoyo impide cualquier traslación del extremo inferior de la barra D. Entonces solamente puede desplazarse el nodo D. Debido a las cargas, notamos que el nodo D tiene tendencia a desplazarse hacia abajo y hacia la derecha. ¿De acuerdo? Si solamente fuese hacia abajo el desplazamiento, entonces sin duda habría compresión en la barra D. Pero como también hay una tendencia a moverse hacia la derecha, podría haber tracción. Entonces, como dije hace unos minutos, no siempre es claro qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces acá cabe la posibilidad de que ambas situaciones se den. Habrá que escoger alguna de las dos a priori y ya los signos después nos dirán si estamos bien o no estamos bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Esa fuerza AD es la que estamos tomando como incógnita. Vamos a asumir que ésta se encuentra en compresión. El cálculo posterior confirmará si esa suposición fue correcta o no. Recuerden que para el método de nodos, cuando uno dice que es compresión, la fuerza ingresa al nodo. Entonces, eso es lo que he tratado de demostrar aquí. Bueno, si la fuerza está en compresión, si la barra está en compresión, vamos ahora a imaginarnos esta situación. Miren la pregunta que se formula aquí. ¿Qué pasaría si la barra AD se cortara? Y de alguna manera nosotros pudiésemos cortar esta barra AD. La barra está en compresión. Entonces, ¿qué ocurriría?
A ver si tenemos una figura que nos ayude. Esto que está acá es lo que ocurriría. El método se basa en hacer este análisis. Yo voy a suponer que la barra AD ha sido cortada, seccionada. Y como esta barra está en compresión, entonces los dos extremos tienden a traslaparse como ustedes pueden ver. Si la barra AD estuviese en tracción, más bien, y se practicara un corte, entonces lo que ocurriría sería que los dos extremos del corte más bien se separarían, ¿se dan cuenta? Eso sería si estuviese en tracción. Pero como está en compresión, lo que va a ocurrir es que se van a traslapar. Obviamente este traslape es exagerado. La realidad tendría que darse con ayuda, ¿verdad? No bastaría con cortar, sino desplazar ligeramente del eje a ambos pedazos para que se produzca esto que estoy mostrando. Y seguramente delta no sería tan grande como en mi esquema. Esto es simplemente para que yo pueda ver con más claridad lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo supuesto que la barra AD está en compresión y habiéndole practicado un corte, eh, un corte a la barra, lo que va a pasar es de que los dos extremos se van a traslapar en una magnitud, supongamos, delta AD. AD porque estamos en la barra AD. ¿De acuerdo? Al haber eliminado esta barra, fíjense, al estar cortada, es como si esta barra no existiese. Lo que pasa es que si yo simplemente la borrara, no tendría delta para calcular. Entonces necesito este artificio de suponer que se van a traslapar, como estoy mostrando acá. Bueno, en la realidad no hay tal traslape. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vuelvo a dibujar la cercha y de nuevo la barra de tiene que estar cortada. ¿De acuerdo? Pero ahora lo que tengo que hacer es reponer el desplazamiento delta AD. Debo de hacer que estos dos extremos se separen para que regrese a estar tal como en la realidad, la barra AD. Para eso necesito en los dos extremos practicar una fuerza en el sentido que se ve en la figura. Este extremo con una fuerza hacia abajo llegaría a ser este de acá, con una fuerza hacia abajo, y el otro extremo con una fuerza hacia arriba. De esta manera obtendríamos un otro desplazamiento. Ahora se ha abierto una brecha. Como la fuerza que está ocasionando esto es una fuerza unitaria, el desplazamiento tiene que ser un coeficiente de flexibilidad. Vamos a llamarle, como siempre, F y el subíndice, bueno, AD. Estamos en la barra AD. Como de costumbre, este coeficiente de flexibilidad y su respectiva carga unitaria se relacionan con la fuerza que realmente existe en la barra y, bueno, la deformación que solemos llamar delta prima. La ecuación de compatibilidad, fíjense, es la misma que en vigas y en pórticos. Delta AD, esto, sumado a la deformación en este otro, tiene que dar 0. ¿De acuerdo? A ver, un segundo, alguien está queriendo ingresar. Vamos a darle ingreso. Eso es. Bueno, entonces les decía, idéntico a lo que vemos en vigas y en pórticos. Ahí está. Entonces la ecuación de compatibilidad, esta deformación delta AD más esta otra deformación, pero esta deformación que yo tengo calculada en verde corresponde a una fuerza unitaria. Para la fuerza que realmente actúa sobre la barra, lo único que tengo que hacer es multiplicar esa fuerza por el coeficiente de flexibilidad F, que aquí está. Entonces apareció la fuerza que yo deseo calcular. F mayúscula en la barra AD es la fuerza en la barra AD. La suma debe de dar 0. Entonces, una vez más, basta con calcular dos desplazamientos, en este caso delta AD y luego FAD, ambos correspondiendo a
cerchas isostáticas. Conocidos ambos, reemplazamos en la ecuación, despejamos FAD y eso es todo lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, acá tengo el cálculo para delta AD. ¿De acuerdo? Planteo con el método de trabajo virtual. Entonces recuerden, esto hemos visto ya hace unas cuantas semanas, el desplazamiento en un nodo de una cercha isostática se da o se calcula mediante una sumatoria de este estilo, n por L entre AE. En este problema, AE y las longitudes de barra son todas conocidas de dato. Falta calcular n y n minúscula. Para el caso de la fuerza, no es fuerza, el desplazamiento F minúscula en la barra AD, la idea es la misma. Ese desplazamiento se puede calcular sumando términos n por L entre AE. Solo que ahora tanto la carga real como la carga unitaria valen lo mismo. Por eso es que aparece n minúscula nomás. Estas flechas que ven acá nos permiten ver lo que ocurre en cada uno de los dos casos. Fíjense aquí. Los dos extremos separándose y aquí los dos extremos juntándose. La situación es idéntica, tanto en este como en este otro caso, la situación es la misma. O sea, las fuerzas en las barras son las mismas, solo difieren en el signo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora habrá que calcular con nuestro procedimiento habitual de trabajo virtual. Acá está. Este es el cálculo para delta AD. N por L entre AE. Y tienen acá la tabla habitual con N mayúscula y N minúscula. Esto ahora tiene que verificarse. Corresponde, recuerden ustedes, el método de trabajo virtual, corresponde a resolver la cercha que ahora es isostática, porque esta barra no cuenta, esta barra está cortada. Vean que en la barra cortada la fuerza vale 0, no hay nada que decir. El resto de las barras son las que importan. Entonces habrá que proceder por nodos, por ejemplo, e ir calculando cada una de las fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, acá es donde yo me voy a detener por unos minutos para que ustedes puedan hacer el cálculo, al menos de un par de barras y verificar los valores que aquí ven. No vamos a quedarnos a ver todo el ejercicio, o sea, no voy a esperar a que ustedes terminen todo el ejercicio, que es lo que hubiese hecho en el aula. En el aula seguramente hubiésemos esperado acá entre 20 a 30 minutos, que es lo que habitualmente se demora en concluir esto. ¿De acuerdo? Pero no puedo en esta clase a distancia quedarme 30 minutos conectado y esperando. Entonces, únicamente nos vamos a quedar entre unos 5 a 7 minutos para que ustedes puedan verificar un par de barras. ¿De acuerdo? Recuerden, la columna de N mayúscula corresponde a las cargas reales, es decir, así como se ve la figura. Y la columna de N minúscula corresponde a las cargas o a la carga virtual unitaria. Entonces, ¿qué se hace? Tengo la misma cercha, quiero calcular la deflexión acá en esta barra cortada, entonces borro las cargas reales, las quito y en su lugar coloco una carga unitaria en los extremos de estas dos barras, de estos dos pedazos. La fuerza unitaria puede apuntar o en un sentido o en otro, ya sea traslapando más los dos extremos o separándolos. Si queremos ser consistentes con lo que habíamos dicho al principio, que delta AD es así, entonces la fuerza unitaria tendría que venir, si ustedes se dan cuenta, como en lo que está aquí marcado en rojo. La fuerza unitaria tendría que ir para la barra de arriba hacia abajo y para la barra de abajo hacia como se ve aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora hay que calcular tanto n como n minúscula. ¿De acuerdo?
Esto yo lo veo al final porque si bien es el mismo procedimiento que en vigas y en pórticos, en cerchas puede ser un poquito confuso. Entonces, por favor, les pido ahora estos 5 a 7 minutos, pónganse a resolver y traten de obtener al menos los primeros dos valores de n mayúscula y de n minúscula también. Si salen bien eso, pues el resto va a salir también correctamente. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo. Si alguien quiere consultar algo antes, ¿no? Muy bien, entonces voy a apagar un rato el micrófono y les aguardo en línea unos 5 a 7 minutos mientras resuelven, por favor.
Bueno, si hay algún resultado que coincida con lo que tenemos acá. Sí, genial, o sea, lo mismo. Eso es genial. Entonces, fíjense, lo único que estamos haciendo es resolver una cercha que ahora es isostática. Isostática en el sentido de que tenemos igual número de incógnitas que de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, este artificio de considerar que la barra ha sido cortada se traduce en que la fuerza, obviamente, es cero en esa barra, y a partir de ahí se puede calcular la fuerza en todas las otras barras, como se ve en la columna de n mayúscula. ¿Sí? Seguramente lo que ha hecho la mayoría ha sido comenzar calculando las reacciones, calcular una reacción acá, vertical, horizontal, acá una vertical, y a partir de ahí proseguir con el método de nodos habitual, ¿no es verdad? O si lo hacen por secciones, también les va a salir sin ninguna duda, ¿no? Acá tengo 3 barras, podría ser una sección sobre estas 3, y recordando que en secciones puedo utilizar 3 ecuaciones, no solo 2 como en nodos, suma de fuerzas y suma de momentos, se puede obtener las fuerzas en cada una de las barras. Bueno, independientemente del método, la columna de n mayúscula se obtiene sin mayor dificultad. La que quizás genera algo de confusión, podría ser, no lo sé, es esta n minúscula. La n minúscula en el método de trabajo virtual corresponde a la carga unitaria apuntando en el sentido en el que suponemos se va a deformar la cercha. Si hemos dicho de que esta se va a deformar traslapándose los dos pedazos de la barra cortada, entonces la fuerza unitaria tendría que apuntar para la barra que está abajo hacia arriba y para la barra que quedó arriba hacia abajo, ¿no es verdad? Si no, no se podrían traslapar. Y repito, eso lo teníamos aquí, sería esta situación, la que está en rojo. Noten que la que está en color oscuro sería lo contrario a esto, ¿no? Entonces, esto es lo que deberíamos de colocar. Si esto es así, la fuerza en la barra cortada, AD, conoceríamos, valdría 1, pero aquí fíjense, ni siquiera se la ha colocado, porque bueno, si aquí tengo 0, da igual el número que ponga acá, cuando vaya a la fórmula, se anula ese término. Pero bueno, conocida esa fuerza, noten que el resto de las fuerzas externas ya no existe. Entonces, por ejemplo, uno podría empezar por el apoyo A, ¿sí? Seguramente eso es lo que haríamos la mayoría. Conocida la barra, la fuerza en este pedazo que ha sido cortado vale 1, apuntando hacia arriba. Esa fuerza la tendrían ustedes que colocar en el apoyo A hacia arriba, 1. Y quedarían como incógnitas las fuerzas en estas dos barras. Como no hay fuerzas externas, no hay reacciones. Las reacciones valen 0. Entonces, acá yo tendría una fuerza unitaria sobre esta diagonal hacia arriba, y por el método de nodos puedo hallar las fuerzas en estas dos barras. Y de ahí en más, pues voy sacando el resto de las barras. Y eso es lo que hemos hecho acá. Siempre con la convención de que positivo es tracción y negativo es compresión. Listo, esto es todo lo que se necesita. El resto es simplemente ingresar a la fórmula. La tabla no la tengo completa, pero ustedes pueden completarla. Falta L en todas las barras, el área que nos han dado de dato y hacer las operaciones. Lo que sí tengo es el producto, ¿sí?, de n por L y entre el área, y lo tengo calculado así, 14.764 dividido entre E. Listo. Hasta aquí estaría resuelto el problema de delta AD. ¿Qué era delta? Esta deformación. Pero en el planteo, además de delta, necesitamos calcular F minúscula, el desplazamiento debido a la carga unitaria. Pero fíjense que esta carga unitaria que yo necesito colocar como si fuese una carga real aquí, es idéntica a la carga unitaria que hace un momento utilicé para el cálculo de delta AD. Es la misma, solo que apuntando en sentidos opuestos, como se aprecia acá. Esto es lo que necesito ahora, lo que está en color oscuro, y esto es lo que utilicé
hace un rato. Lo que está en color oscuro es porque necesito que el pedazo que quedó por encima se separe del pedazo que quedó por debajo, es decir, se abra una brecha, en vez de traslaparse, más bien se distancie los dos extremos, como se ve, bueno, no está aquí, como se ve en esta figura. ¿De acuerdo? Pero lo bueno es que esta carga unitaria, y esto ya lo hemos visto en los otros ejemplos, si la carga unitaria actúa en este sentido, genera una fuerza N minúscula en las barras. Si la fuerza unitaria actúa en sentido opuesto, genera la misma fuerza N minúscula, pero con signos opuestos. Sin embargo, cuando yo voy a calcular FAD, tengo que multiplicar N por N. Entonces, el error que hay en el signo se corrige, porque igual nomás estoy multiplicando de poner, siempre va a salir positivo esto. No hay forma de que me salga negativo. Por lo tanto, lo que ya calculé hace un rato en la columna N minúscula sigue siendo válido. La única diferencia es que si yo volviera a calcular, le hubiese cambiado el sentido a la carga unitaria y todas estas fuerzas me hubiesen salido con el signo al revés. Pero no importa, porque yo lo que realmente necesito es n al cuadrado. Esto es lo que necesito, fíjense, n al cuadrado. Entonces, lo único que voy a hacer es completar la operación acá, sin importar el signo, que igual me va a dar el resultado correcto. Una vez tenga n minúscula al cuadrado, multiplico por L, divido entre el área de cada barra y procedo a sumar. El resultado me está dando 63.68 dividido entre E. Si bien el valor de E es dato en este problema, no es necesario que lo consideremos. ¿Por qué? Porque en la ecuación de compatibilidad, que es esta, voy a introducir delta, que va a estar dividido entre E, y F dividido entre E. Igualado a 0, el entre E se cancela. Por lo tanto, no voy a preocuparme de evaluar la división entre E ni el cambio de unidades. Lo dejo así como está. Entonces, de la ecuación de compatibilidad sale el cálculo de la fuerza en la barra que ha sido cortada, la barra AB. En este caso, da 0.23 kilolibras. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el resultado. Uno podría preguntarse si este valor es razonable o no para la diagonal, que no es la barra que más trabaja, y siendo que hay cargas de 5 y 4 kilolibras, no se ve tan extraño que la fuerza en la diagonal sea de 0.23. Se ve bastante bien. Y además noten el signo. Todo ha salido positivo. En realidad, el que ya nos dice si nuestro supuesto estaba bien o no es delta. Porque este delta, que aquí ha salido positivo, si salió positivo es que estos dos pedazos se han traslapado. Y eso solo puede ocurrir si hay compresión. Por lo tanto, el supuesto de compresión ha sido verificado. ¿De acuerdo? Esto completaría nuestro ejercicio. Nos habían pedido la fuerza en la barra D y esa fuerza vale 0.23. Si la pregunta fuese, termine de resolver la cercha, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Regresaríamos a la vista original de nuestra estructura, a esta, y ahora ya sabiendo que la fuerza en esta diagonal es 0.23 kilolibras, procederíamos por nodos o por secciones como en isostáticas. Y bueno, ya no habría el problema de que nos sobre una incógnita. El problema se puede terminar. ¿De acuerdo? En eso consiste el procedimiento. ¿Sí? Luce un poco más sofisticado que en vigas y en pórticos, pero en el fondo es lo mismo. Sigue siendo la misma ecuación de compatibilidad. Eso sí, si nuestra cercha tiene dos redundantes en lugar de una, el método se hace ya demasiado incómodo para manejarlo. Ni siquiera de forma matricial va a funcionar bien esto. Entonces, bueno, si bien se puede implementar para dos o más redundantes, no lo vamos a ver así en el curso, mucho menos en los exámenes. ¿De acuerdo? Ya con esto se entiende la idea. ¿De acuerdo?
Bueno, eso concluye mi ejercicio. Tengo uno más por aquí, pero quisiera que esto se entienda bien. Si hay alguna pregunta, por favor, les escucho. No, no hay preguntas, ¿se entiende? Por favor, resuelvan una de estas cerchas de los problemas de Hibbeler y es suficiente para entender la idea. Sí, dígame. Una consulta, ingeniero. No necesariamente podríamos haber tomado esa sección para cortar y otra, supongamos, de las horizontales o verticales, y posteriormente calcular por reacciones la fuerza AD. Sí, sin duda, sin duda. El método no está limitado a una barra en particular, sino que uno puede escoger la que guste. En realidad aquí el problema es de que hay una barra que está de más como incógnita, ¿no? Entonces hay que eliminarla y uno puede escoger cualquiera. Entonces, en algún caso se podría eliminar, por ejemplo, esta barra vertical de 3 pies, en cuyo caso la primera fuerza que obtendríamos sería justo esta fuerza en la barra vertical. Y si la pregunta sigue siendo calcule la fuerza en la diagonal, pues a partir de aquí tendríamos que proceder como en isostáticas, ¿no? Por nodos o secciones hasta llegar a la diagonal. ¿Ya? Lógicamente sería un camino más largo. Pero si la pregunta hubiese sido no solamente calcular la fuerza en esta diagonal, sino resolver toda la cercha, daba exactamente igual cuál de estas la eliminaba, la cortábamos. En ese caso sí da lo mismo, ¿verdad? Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. ¿Se podría resolver por Castigliano igual esta cercha si no está pidiendo la fuerza normal de AD, pondríamos como fuerza P a eso y descomponer y trabajar al final de cuentas derivada y despejar de ahí? ¿Se podría eso, ingeniero? Sí, sin duda, sin duda. No estamos limitados a usar trabajo virtual, de ninguna manera. Puede ser con Castigliano también. ¿De acuerdo? No está bien, ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Seguramente leyendo un poquito el texto y haciendo alguno de los ejercicios, esto se termina de entender. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, nos queda el tema de las líneas de influencia, pero aquí yo tengo un ejercicio adicional que quisiera que ahora le dediquen unos minutos antes de que yo pueda mostrar la solución. A ver, voy a mostrar. Este no es un problema del libro de Hibbeler. Si han visto en Hibbeler no van a encontrar un solo arco, al menos en la parte de hiperestáticas. ¿De acuerdo? Veamos cómo se puede resolver un problema de geometría circular como el que tenemos acá. ¿De acuerdo? A ver, unos segundos voy a dejar aquí la pantalla. Enseguida vemos esto como ejercicio complementario.
Muy bien, han tenido un tiempo para mirar el problema. Si bien en el texto de Hibbeler, ¿sí? Quizás a mi modo de ver sería el único defecto que tiene este texto, que no muestra ejemplos con geometría circular en esta parte. Pero bueno, lo vamos a resolver viendo un ejemplo como este. Ustedes han visto la idea principal en el curso de isostáticas, ¿verdad? Han visto arcos y distribuciones de carga como la que estamos viendo acá en la figura, ¿sí? Acá yo tengo una geometría semicircular de radio R y una carga W de gravedad uniformemente distribuida. Los apoyos son ambos fijos, por lo tanto hay 4 reacciones. Evidentemente, las fuerzas verticales tienen que ser iguales entre sí y las horizontales también, por la simetría del problema. ¿De acuerdo? El tema es de que ni aún así, ni con la simetría incluso, se puede resolver sin ayuda de algún método de estadísticas como el de fuerza, que vamos a ver ahora. El problema en sí pide determinar las reacciones en los apoyos del arco.
Bueno, muchachos, he perdido la conexión durante unos minutos. No sé hasta qué parte me han logrado escuchar. Estaba terminando el ejercicio del arco. Si alguien me puede avisar, por favor. Inge, lo último que dijo fue que por la simetría las reacciones horizontales y verticales tienen que ser la misma. Ya después se cortó. Ah, caramba. Entonces me he quedado hablando unos 10 minutos sin, sin auditorio. Qué pena. Bueno, lo que hice fue terminar de resolver el ejercicio. Lo voy a repetir entonces el día lunes. Prácticamente no me han escuchado nada. ¿Ya? Eh, bueno, ni modo. Acá vamos a cerrar la sesión, muchachos. Una cuestión más. El día lunes formalmente es feriado, ¿no es verdad? Sin embargo, tenemos nuestro examen nosotros el viernes. Entonces, les hago la consulta a ustedes que son los que se están conectando habitualmente. Si les parece bien que nos encontremos a las 2:15 del lunes, que es nuestro horario habitual, o podríamos mover el horario. Supongo que no van a pasar ninguna materia, es lo más probable. Pero conmigo sí les pediría que hagamos un esfuerzo, por favor, por la proximidad del examen. No sé qué les parece, qué dicen. Sí, Inge, sería bien. Si se pudiese un poquito más tardecito, también estaría genial. Podría ser, yo podría conectarme a las 5:15 si les parece bien, del día lunes. Creo que nos vendría bien a todos. Si alguien tuviese algún inconveniente, por favor, avísenos. Es- sí, creo que quiere decirnos algo, Edson. No, está bien, ingeniero. Ah, perfecto, perfecto, genial. Bueno, entonces quedamos ahí. Yo voy a comenzar repitiendo el ejercicio del arco que no se ha podido avanzar y viendo un poquito del SAP. Quiero mostrarles cómo se hace esto también el SAP y proseguimos con líneas de influencia, que es lo último que nos toca ver. ¿De acuerdo? Ok, hasta el lunes entonces a las 5:15, muchachos. Buenas noches a todos. Solo no sé, Inge, Hasta luego. Hasta luego, Ingeniero, ingeniero. una consulta.